Siempre fui la oveja negra de mi familia, no por mala, sino porque simplemente no encajaba. Mientras mis hermanos eran brillantes estudiantes, deportistas destacados y favoritos de mis padres, yo era, simplemente yo, callado, con gustos raros según ellos y con una forma de ver la vida que no cuadraba con el molde familiar. Desde pequeño supe que, pasara lo que pasara, jamás tendría el mismo lugar que ellos. Mis padres tenían una forma sutil y a veces no tan sutil de mostrarme su decepción. Si sacaba un 8, me preguntaban por qué no fue un 10. Si lograba algo, me decían que mi hermano lo había hecho mejor a mi edad. No recuerdo una sola vez en mi infancia donde alguien me haya dicho, estoy orgulloso de ti. Y uno se acostumbra, ¿sabes? Llega un punto donde ya ni siquiera buscas aprobación, te resignas. Cuando terminé la secundaria, mis padres apenas asistieron a la ceremonia. Mi hermana, la mayor, se graduó con honores y fue todo un evento familiar. Pero yo pasé sin pena ni gloria. Decidí estudiar programación por mi cuenta, mientras trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónicos. No era una carrera universitaria, así que para ellos no contaba. Recuerdo a mi tío diciéndome en una cena, ¿y tú qué vas a hacer con tu vida? ¿Vender celulares? Todos rieron. Yo también, aunque por dentro algo se quebró. Lo peor era en las reuniones familiares. Todos hablaban de los logros de mis hermanos. Mi hermana estaba por convertirse en abogada. Mi hermano menor había ganado una beca en el extranjero. Y yo, bueno, yo apenas era mencionado, como si fuera invisible. Incluso cuando compartía algo, como un curso nuevo que había terminado o un proyecto en el que estaba trabajando, las conversaciones cambiaban de tema de inmediato. Dolía, pero me hacía más fuerte. Una noche, después de una de esas cenas donde me sentí como un mueble más, volví a casa con una idea fija en la cabeza, iba a demostrarles quién era, no por ellos, no por venganza, lo haría por mí, porque estaba cansado de vivir a la sombra de todos, de sentirme menos. Esa noche abrí mi vieja laptop y comencé a diseñar una idea que llevaba meses dándome vueltas en la cabeza, una aplicación para pequeños negocios, algo sencillo pero útil, que les permitiera gestionar inventario y ventas sin necesidad de conocimientos técnicos. Sabía que no tenía dinero para grandes inversiones, pero sí tiempo, ganas y lo más importante, motivación. Trabajaba durante el día y por las noches programaba. Dormía apenas unas horas. Vivía a base de café y sueños. Mis amigos me decían que me estaba matando, pero no entendían lo que había dentro de mí. No sabían lo que era vivir con la sensación de no valer nada para tu propia familia. Yo necesitaba cambiar eso, no por una palmadita en la espalda, sino para recuperar mi dignidad. Durante meses trabajé en silencio. Nadie en mi familia sabía lo que hacía. No me tomaban en serio de todas formas, así que preferí mantenerlo en secreto. Comencé a contactar a pequeños negocios por redes sociales, ofreciéndoles mi aplicación. Al principio fueron pocos, pero algunos confiaron en mí. Les instalaba el sistema, les enseñaba cómo usarlo, les daba soporte técnico por las noches. Y entonces, algo cambió. Uno de los negocios que usaba mi app compartió un video en TikTok explicando cómo había mejorado su organización gracias a mi sistema. El video se volvió viral. De pronto, comenzaron a llegar mensajes, correos, llamadas. Gente interesada, gente que creía en lo que yo hacía, gente que me veía. Por primera vez, me sentí visible, me sentí valioso. Y justo cuando empezaba a sentir que algo grande se acercaba, mi madre me llamó. Hijo, ¿puedes venir este domingo a comer? Queremos hablar contigo. Nunca me llamaba para invitarme. Algo se traía entre manos. Lo supe de inmediato, pero lo que no imaginaba era lo que estaba a punto de pasar. Cuando mi madre me llamó aquel jueves por la tarde para invitarme a comer el domingo, sentí que algo no encajaba. Ella no era de esas personas que buscaban pretextos para reunirse conmigo. Las veces que me necesitaban eran contadas y nunca eran sin motivo. Aún así, acepté. Algo me decía que tenía que ir. No por ellos, sino porque sentía que el momento que tanto había esperado estaba cada vez más cerca. Llegué puntual, como siempre. La casa olía a comida recién hecha y había un silencio extraño en el ambiente. No estaba toda la familia, solo mis padres, mi hermana y mi hermano menor. Pensé que se trataba de alguna emergencia, tal vez un problema familiar. Pero la realidad era otra. Hijo, siéntate, dijo mi padre con una seriedad poco común. Estuvimos hablando y creemos que necesitamos tu ayuda. Me tomó unos segundos procesar esa frase. ¿Mi ayuda? Yo, el mismo al que ignoraban y subestimaban. Apenas pude contener la sorpresa. ¿Ayuda con qué? Pregunté,
intentando mantener la compostura. Fue mi hermana quien tomó la palabra entonces. Mira, la empresa en la que invertimos parte del dinero familiar resultó ser un fraude. Nos prometieron ganancias rápidas y confiamos, pero lo perdimos casi todo. Mis ahorros, los de mamá y papá, parte de lo que quedaba del fondo de estudios de Lucas, dijo, mirando de reojo a mi hermano menor. Sentí una mezcla de rabia e ironía. Ellos, que siempre creyeron saberlo todo, habían caído en una estafa, y ahora me miraban a mí como si yo fuera su salvación. Y, añadió mi madre, con la voz más dulce de lo normal, nos enteramos que has estado trabajando en una aplicación que está funcionando muy bien. No, ahí estaba. Por fin me estaban reconociendo, pero no por amor, no por respeto, era necesidad. Y eso dolía más que cualquier desprecio anterior. Sí, he estado trabajando duro, respondí, sin entrar en detalles. Mi padre se aclaró la garganta, incómodo. Pensamos que, si nos explicas bien cómo funciona lo que haces, tal vez podríamos invertir contigo, o al menos, que nos ayudes a recuperar lo que perdimos. Sabemos que eres bueno en eso, solo, no lo habíamos valorado antes. Valorado. Qué palabra tan peligrosa en bocas que solo supieron menospreciar. Tuve que respirar hondo antes de responder. No es tan simple, dije, tratando de ser diplomático. No estoy buscando inversores por ahora. Todo lo que he construido ha sido con esfuerzo, solo, sin que nadie creyera en mí, y ahora que está empezando a funcionar, no puedo comprometerlo por un impulso emocional. El silencio se volvió incómodo. Mi hermana me miró con sorpresa, como si no esperara una negativa. Mi madre bajó la mirada, y mi padre apretó los labios. ¿Entonces nos vas a dar la espalda?, preguntó él, casi como una acusación. No, papá. Solo que ahora ustedes están en el lugar en el que yo estuve por años, sintiéndose invisibles, sin apoyo, sin que nadie crea en ustedes. Y créeme, no es fácil, pero no voy a olvidar tan pronto lo que significó crecer sintiéndome menos. Mi madre intentó suavizar la tensión. Sabemos que nos equivocamos contigo, tal vez más de una vez, pero somos tu familia. Y yo siempre lo fui, le interrumpí, incluso cuando me dejaron de lado. Yo no estoy cerrado a hablar, ni a ayudarles más adelante, pero esta vez me toca a mí decidir cuándo y cómo. Me levanté de la mesa y me despedí con una calma que ni yo reconocía en mí mismo. No hubo gritos, ni reproches, solo una claridad absoluta. No les debía nada. Había trabajado duro no para restregarles en la cara mi éxito, sino para recordarme que valía, y eso ya no se lo iba a entregar a nadie por compasión. Al salir de esa casa, sentí algo liberador. No había odio, solo una verdad firme. Por fin estaba caminando con mi propio nombre, sin tener que cargar con el juicio de los demás. Lo mejor aún estaba por venir. Y esta vez, no iba a compartirlo con quien solo sabía aparecer cuando le convenía. Después de aquella comida familiar, algo dentro de mí hizo clic. Por años había cargado con el peso del rechazo, del silencio, del no eres suficiente. Pero ahora, ya no me importaba ser el orgullo de nadie. No necesitaba que me aplaudieran para saber que iba por buen camino. Lo sabía porque lo sentía en cada madrugada en vela, en cada línea de código escrita con el alma, en cada cliente que me decía, gracias, esto me ayudó. Mi aplicación, a la que llamé Simplify POS, comenzó a despegar. El video viral fue solo el inicio. Me contactó una pequeña cadena de tiendas de ropa que quería una solución sencilla para sus 4 sucursales. Era un gran salto para mí. Ya no se trataba de un solo negocio, sino de algo más serio. Me senté frente a la laptop, rediseñé la interfaz, mejoré la base de datos, corregí errores que antes dejaba pasar por cansancio. Ya no era solo un proyecto personal, era una empresa, mi empresa. Creé una pequeña página web, abrí un canal de soporte y contraté con lo poco que tenía ahorrado a un amigo programador que conocí en uno de los cursos online. Conectamos de inmediato. Él también venía de una historia parecida a la mía. Nos entendimos sin hablar demasiado. Una mañana, recibí un correo inesperado. Era de una incubadora de startups que había visto el video viral y mi página web. Me ofrecían una reunión virtual para conocer mi proyecto. Estaban interesados en financiar desarrollos tecnológicos emergentes. Casi no podía creerlo. Revisé el correo 3 veces antes de contestar. La reunión fue 2 días después. Me preparé como nunca. Practiqué mi pitch frente al espejo, me documenté sobre los procesos legales y financieros, y redacté un pequeño plan de negocio. No dormí esa noche. Cuando llegó la hora, me conecté temblando, pero firme. Ellos escucharon, hicieron preguntas, se mostraron sorprendidos de que todo lo hubiera hecho yo solo. Al terminar,
Me dijeron que me contactarían en una semana. No pasaron ni 3 días cuando recibí la llamada. Querían invertir, no una cifra exorbitante, pero suficiente para dar el siguiente paso. Me ofrecieron mentoría, oficina compartida y un equipo de asesoría legal. Y por primera vez en mi vida, alguien dijo, creemos en ti. No pude evitar llorar cuando colgué, no de tristeza, sino de alivio, de saber que tantos años de sentirme invisible no fueron en vano, que a pesar de todo, había logrado algo que nadie en mi familia imaginó. Con el financiamiento, mejoramos la aplicación, lanzamos campañas en redes sociales y comenzamos a recibir solicitudes de otros países. Tenía trabajo todos los días, pero lo hacía con pasión. No dormía más que 4 o 5 horas, pero me despertaba con ganas. Por primera vez, estaba viviendo lo que había soñado. Un sábado por la tarde, mientras trabajaba en la nueva actualización de la app, recibí un mensaje de mi hermana, he estado viendo lo que haces. Está increíble, ¿podemos hablar? Respondí con un simple, sí, aunque dentro de mí se agitaban muchas cosas. Nos reunimos en una cafetería del centro, donde solíamos ir de niños. Ella llegó puntual, algo nerviosa. Solo quería decirte que te admiro, y que lamento mucho haber sido parte del desprecio que sentiste. Yo también fui dura, no entendía tu camino, y ahora me doy cuenta de lo valiente que fuiste por seguirlo. No sabía qué decir, nunca imaginé escuchar esas palabras. Gracias, le dije simplemente, no es necesario que te disculpes, solo con esto ya haces más que todos en años. Nos abrazamos, fue extraño, pero reconfortante. Tal vez las cosas comenzaban a sanar. Tal vez no todos eran tan ciegos como pensé, pero lo mejor aún estaba por pasar. Un día recibí una llamada que cambiaría todo. Una cadena nacional de ferreterías quería implementar mi software en sus más de 30 sucursales. Querían una demostración. Tenían otros candidatos, pero les gustaba que mi propuesta fuera accesible y humana. Era el momento de demostrar no solo mi valor, sino todo lo que había aprendido en silencio. Llegar a esa reunión con la cadena de ferreterías fue como volver a empezar. Sabía que era una oportunidad única, un antes y un después. Me preparé durante días, ajusté el sistema para sus necesidades, preparé una presentación profesional, y pedí ayuda a mi amigo para hacer una demo impecable. No podía fallar. El día de la reunión fui recibido por un grupo de directivos. No eran fríos, pero sí exigentes. Querían números, eficiencia, y sobre todo, resultados. Me preguntaron de todo: escalabilidad, soporte, seguridad, integración con sistemas externos. Respondí con seguridad, no porque lo supiera todo, sino porque me había preparado como nunca. Cuando terminé la demostración, el más serio de ellos se levantó, me miró y dijo, nunca imaginé que algo tan completo saliera de alguien tan joven y sin respaldo empresarial. Estoy impresionado. Y así fue como firmé mi primer contrato grande. Un contrato que me obligó a contratar más gente, ampliar mis servidores y aprender a delegar. Todo crecía a una velocidad vertiginosa, pero yo estaba listo. Lo curioso es que mientras mi empresa crecía, mi familia seguía igual. Salvo por mi hermana, con quien ahora hablaba más seguido, los demás se mantenían distantes. Mis padres no me preguntaban por mi vida. Mi hermano seguía creyéndose superior, a pesar de que su beca en el extranjero no había resultado como esperaba. Y aunque parte de mí quería restregarles mis logros, decidí guardar silencio. La mejor respuesta a los que te menosprecian es el éxito sin rencor. Pero el destino siempre guarda su propia carta. Un domingo por la tarde, mi madre me llamó otra vez. Su voz era distinta. Tenía un tono apagado, como de alguien que se rinde antes de empezar. Tu padre está mal. Nos salió una deuda más grande de lo que pensábamos con lo de la inversión. El banco va a rematar la casa si no pagamos esta semana. Me quedé en silencio. Por un lado, era el mismo padre que me cuestionó toda la vida, el mismo que jamás me reconoció nada, pero por otro era mi familia. ¿Y qué esperan que haga yo? Pregunté con voz neutra. No te lo estamos exigiendo, hijo, dijo ella, con un suspiro. Solo queríamos decírtelo. Si no puedes, lo entenderemos. Colgué sin dar una respuesta. Pasé toda la noche pensando, ¿debía ayudarlos? ¿Se lo merecían? ¿Me estaba traicionando si lo hacía? Pero entonces recordé todas las veces en las que soñé con tener el poder de decidir, y ahora que lo tenía, no iba a permitir que la rabia me convirtiera en alguien igual a ellos. Fui al banco esa misma semana, liquidé la deuda, compré la casa a nombre de mi madre, con una cláusula para que no pudiera venderse sin mi firma. No se lo dije a nadie, solo esperé a que pasara el plazo del remate. El día que iban a perderlo todo,
llegó una carta del banco diciendo que la deuda había sido saldada. Mi madre me llamó entre sollozos. Mi padre no dijo nada durante días, hasta que me pidió verme. Nos encontramos en el jardín de su casa. Me recibió con los ojos cansados, la voz quebrada. Nunca supe cómo ser buen padre contigo. Me costaba entenderte, y ahora me doy cuenta de que fuiste el más fuerte de todos, el que lo logró sin que nadie le diera nada. Me dolió escucharlo, no porque no lo esperara, sino porque había esperado tanto tiempo oír algo así, que cuando por fin llegó, ya no lo necesitaba. No te guardo rencor, le dije con honestidad, pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por mí, para no hundirme, para no volverme igual a lo que tú pensaste que era. Él asintió, no había más que decir. Ese día, por fin, sentí que me había liberado, no por la disculpa, no por el reconocimiento, sino porque entendí que mi valor jamás debió depender de ellos, ni de nadie, pero aún faltaba un último paso, algo que cambiaría mi historia para siempre y lo compartiría con el mundo. Pasaron varios meses desde aquella conversación con mi padre. La relación con mi familia mejoró, pero nunca volvió a ser la misma, tal vez porque ellos sabían, en el fondo, que me habían fallado, y yo también sabía que ya no podía volver a mirarles igual, no por rencor, sino por conciencia. Uno no puede caminar al lado de quien le empujó tantas veces sin recordar el dolor de las caídas. Mi empresa siguió creciendo. La app ya no era solo una herramienta para pequeños negocios, ahora era una solución integral usada en más de 6 países. Tenía oficinas pequeñas, pero llenas de talento, jóvenes como yo, con historias parecidas, gente a la que nadie le dio una oportunidad y que ahora estaba brillando. Me prometí a mí mismo que nunca iba a menospreciar a nadie que tuviera pasión y disciplina, aunque no tuviera títulos ni respaldo. Porque eso fue lo que más me dolió en mi historia, no el rechazo, sino que nadie se tomara el tiempo de ver quién era realmente. Un día, recibí una invitación para dar una charla en una universidad privada, una de esas donde los apellidos pesan más que los méritos. Al principio pensé en rechazarla, pero luego entendí que era una oportunidad única, no para lucirme, sino para hablarle a esos estudiantes que, como yo alguna vez, se sentían invisibles. Preparé una charla honesta, sin adornos. Hablé de los fracasos, del rechazo de mi familia, de las noches sin dormir, de los días en los que lloré encerrado en mi cuarto sintiéndome inútil. Les conté cómo llegué a donde estaba, cómo creé algo grande cuando nadie creía en mí. La sala se quedó en silencio. Muchos estudiantes se acercaron después, algunos con lágrimas en los ojos. Me dijeron que se sentían identificados, que yo era la prueba de que se podía salir adelante aunque el mundo te diga que no vales. A la salida de esa charla, me topé con algo que nunca esperé. Mi hermano, sí, él, el mismo que siempre se burló, que me llamó fracasado, que creyó estar por encima de mí. Se había enterado por redes sociales que iba a dar la conferencia. Se me acercó sin la prepotencia de antes, con los hombros caídos. No sé si vas a creer, me dijo, pero te admiro. Siempre creí que ser el mejor era tener títulos, becas, premios. Pero ahora veo que ser el mejor es seguir adelante cuando nadie cree en ti. Perdón por haber sido tan cruel. Lo miré. Por primera vez no vi competencia, ni arrogancia. Vi a un ser humano que había tenido que bajar la cabeza para entender algo que yo aprendí a golpes. Ya no busco culpables, hermano. Solo que entiendas que nunca fui menos. Solo fui distinto. Nos abrazamos. Fue corto, pero sincero. Y supe que algo en él había cambiado. Después de eso, comencé a dar más charlas, entrevistas y a contar mi historia públicamente, no por fama, no por venganza, sino para demostrar que cuando uno se agarra de su propio valor, todo lo demás llega por añadidura. Fui invitado a podcasts, a programas, incluso me hicieron una nota en una revista que mi padre siempre leía. Aquella vez me llamó y me dijo, le mostré la revista a todos mis amigos. Estoy orgulloso de ti. No pude evitar sonreír, no porque por fin me reconociera, sino porque yo ya no lo necesitaba. Ya no era el hijo menospreciado, ya no era el que dormía en el sofá con la cabeza llena de sueños rotos. Ahora era alguien que había demostrado su valor sin pisar a nadie, sin vengarse de forma ruin, sin convertirse en la sombra de quienes lo humillaron. No sé qué será de mi empresa dentro de 5 o 10 años, pero sí sé que, pase lo que pase, nadie podrá quitarme lo vivido. Nadie podrá decir que no valgo, porque lo más importante no fue que lo demostrara a otros, sino que me lo demostré a mí.